Las primitivas estándar las ubicamos en el panel de comandos, en la ficha Create y en la opción de geometrías. Tenemos la posibilidad de crear por medio de primitivas estándar, crear cajas, conos, esferas, geoesferas, cilindro, tubos, toros, anillos, pirámides, la tetera y planos. Hay dos opciones de creación aquí. Por ejemplo, voy a crear un, una caja, nos ubicamos sobre la grilla y creamos el objeto. Si habilitamos la opción de autogrid, lo que nos define es nos define una grilla automática en el lugar que yo desee, y una vez que la tenga habilitada, haciendo clic sostenido, creo una pieza sobre ella, es decir, como cambiar la posición de la grilla, digamos de una forma más aleatoria, que no tenga este espacio predeterminado. Ya es una opción pues habilitarla. Adicionalmente, hay unos aspectos básicos importantes a tener en cuenta en la creación de cualquier primitiva estándar, y es los métodos de creación. En este caso, por ejemplo, para la caja yo puedo establecer un cubo, el cual es una pieza con medidas proporcionales, o el box, que es el cual yo puedo crearlo, digamos, de una manera más libre. De igual manera yo puedo establecer parámetros de entrada para poder crear una pieza en lo que hace referencia a sus dimensiones y a sus divisiones. Y una vez que tenga una pieza o un objeto creado, yo puedo establecer los parámetros de la misma pieza. Por ejemplo, yo quiero modificar lo que son sus subdivisiones o sus segmentos en tanto al ancho, al alto, o a la profundidad de la misma pieza. En este sentido, pues lo que es el box tiene unas propiedades muy básicas. El cono, por ejemplo, tiene la posibilidad de que yo lo pueda crear sobre un eje hacia el centro, y maneja dos radios, una altura y unos segmentos. Vamos a crear aquí un cono, por ejemplo. Si yo le doy Ace, él me lo puede crear de una manera más libre. Si yo establezco, por ejemplo, aquí la propiedad Slice On, él lo que hace es como un corte de tajada. Tal como lo observamos acá. Bien. Si creamos, por ejemplo, una esfera, de igual manera lo podemos hacer sobre el eje o hacia el centro. Maneja un radio y una cantidad de segmentos. En la medida en que yo comience vamos a oprimir F4 para ver en forma de subdivisiones. En la medida que yo comience, por ejemplo, a cambiar los segmentos, y el hemisferio va cambiando aquí la propiedad. En la medida que yo comience a aumentar segmentos o subdivisiones, voy logrando mejor suavizado. Puedo aplicar directamente el smooth o no. Puedo hacer también corte de tajada. Igual sucede con la geoesfera. Puedo hacerlo en manera tetragonal, octagonal, única cosa que crea más subdivisiones. Tenemos el cilindro. Puedo crear subdivisiones en su altura, en su parte superior y en los lados. Puedo también hacer corte de tajada.
tal como lo observamos acá. En fin, podemos crear el tubo. Hay que hacer clic una vez para definir el ancho que va a tener, el volumen que va a tener la pieza. Con el segundo definimos el diámetro y con el tercero la altura. También tenemos las mismas opciones en cambiar sus dos radios, el radio externo y el radio interno, como lo podemos observar acá. Radio externo y radio interno, su altura, las subdivisiones que va a tener él en su altura, en la parte superior y en los lados, y también el corte de tajada, el slice on que nosotros le queramos definir a esta pieza, tal como lo tenemos ahí. Podemos crear un anillo, un torus. Con el primer clic establecemos digamos el tamaño, y con el segundo el volumen. También tenemos dos radios, un radio externo y un radio interno. Una rotación, podemos definir una rotación para lo que es la conformación de sus subdivisiones. Podemos retorcer un poco la forma que va a tener esta pieza. Aquí vamos a colocar un valor alto para visualizar cómo nos podría comenzar a quedar. Ahí vamos observando la cantidad de segmentos que queremos tener, la cantidad de lados, y si queremos aplicar el smooth a toda la pieza, solamente a los lados, a nada, o solamente a los segmentos. También podemos tener la posibilidad de hacer un slice on, una especie de corte, como lo visualizamos acá, de forma negativa o de forma positiva. En algunos casos estas primitivas nos sirven como base para poder crear piezas y por medio de las modificaciones lograr el objetivo que estamos buscando. Tenemos la pirámide con su ancho, con su profundidad y con su altura, sus subdivisiones, las subdivisiones respectivas en el caso que sea necesario, tal como lo estamos visualizando acá. Tenemos la tetera, la cual está conformada por una gran cantidad de subdivisiones. Aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, nosotros podemos, vamos a eliminar estas otras piezas. Vamos a eliminarle, vamos a crear nuevamente una tetera. Podemos establecer qué partes queremos tener. Por ejemplo, aquí estoy habilitando de que quiero tener solamente la parte superior y sus extremos, si quiero tener todo el cuerpo o si quiero eliminarle alguna de las partes de la misma. Y tenemos el plano con unas subdivisiones predeterminadas. Yo puedo modificar tanto su ancho, su largo como su ancho, y las cantidades de subdivisiones que tiene cada uno de sus dimensiones, lo mismo que su escala y su densidad. Estos son como los aspectos básicos que se tienen en cuenta en el momento de crear las primitivas estándar.